Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo estamos hoy, verdad? En este día tan hermoso, hermano, en esta mañana que Dios nos permite traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Señor que en su paciencia, en su bondad, hermano, Dios nos permita traer a nuestro corazón una palabra de vida que les fortalezca, que nos haga cambiar nuestra mentalidad, siempre cada día más hacia el Señor, siempre cada día más hacia su presencia, cada día más hacia la búsqueda de esta maravillosa, hermano, búsqueda que tenemos para con el Señor. Pero es importante que nosotros tengamos siempre, siempre, siempre el deseo de cambiar. Siempre tengamos, queridos hermanos, pedirle a nuestro Padre Celestial que envíe sobre nosotros siempre una palabra de vida de nuestra vida. Que nos propongamos siempre en nuestro corazón, queridos hermanos, realmente hacer la voluntad de Dios. Realmente poner por obra su bendita y preciosa palabra. Queridos hermanos, hoy pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de bendición para nuestra vida. Puso en mi corazón algo que habló en mi corazón y ese es algo relevante en nuestra vida. Hermano, mientras le pedía a nuestro Señor que enviara una palabra, Dios se puso a mi corazón hablarles un poquito, tener cuidado, queridos hermanos, en este tiempo, mucho discípulo va a ser arrastrado, mucho servidor va a ser arrastrado. Hoy en este tiempo vivimos tiempos de muchos afanes, de mucho afán. Hermano, déjeme apuntar mucha gente va a ser hoy arrastrada, hermano, por por los lobos en este tiempo. Mientras oraba pidiéndole al Señor que nos diera una palabra de bendición, el Señor me dijo, el Espíritu me habló rápidamente, ¿verdad? Y me dijo, lobos rapaces atacarán los discípulos. Eso me llama la atención, queridos hermanos, en este tiempo, que nosotros vivimos tiempos muy delicados, tiempos de muchísimo engaños, donde el hombre cuando se desconecta del parte de Dios, mucha gente está cayendo, queridos hermanos, en la superficialidad en su vida. Una de las cosas que está pasando en este tiempo, queridos hermanos, que la gente cada día, en veces le echan la culpa a los pastores. Que los pastores no tienen tiempo, que los pastores no dan una buena palabra, que los pastores tienen conflicto. Ciertamente todo el mundo tiene conflicto. Que los pastores no buscan, que los pastores porque buscan. Pero nunca, Pablo dice algo, que él nunca dejó de darles y de explicarles y decirles lo que Dios quería que ellos hicieran. Aún la escritura dice en el libro de Mateo que vendrá el tiempo donde aún los discípulos serán engañados, o sea, intentarán engañarlos. En aquellos solamente se va a cumplir en aquellos que tienen una firmeza delante del Señor. Por eso dice, queridos hermanos, aún porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde mucho discípulo servidor del Señor, quizás no sea tu caso, pero debes entender que tienes que tener mucho cuidado a la gente que Dios puso a servir, a cuidar a la iglesia de Cristo, a que Dios tiene un ministerio, una gracia. Hay gente, queridos hermanos, que va a dejarse esclavizar, va a volver de nuevo a la esclavitud. Han dejado de buscar a Dios por buscar su carne, por satisfacer su vida personal.
Entonces cuando nosotros nos desconectamos, el hombre se desconecta delante de Dios. Pues sabe que tenemos enemigos. Una de las cosas que hizo el faraón, queridos hermanos, es que no quería matarlos, quería hacerlos volver. Dios quería, queridos hermanos, que ellos fueran a alabarle, a adorar, o sea, a servirle, pero ellos siempre en su anhelo, en su deseo estaban buscar las cosas que habían dejado de Egipto. Quiere decir eso que ellos buscaban vivir una vida como la que vivían en Egipto, una vida en esclavitud. Una vida en esclavitud. A ellos llegaron a acostumbrarse tanto a esa vida que, hermanos, ellos querían volver a la vida donde era mejor satisfacer su carne, donde era mejor satisfacer. Dice que ellos anhelaban los alimentos. No voy a hablar de los alimentos, sino esa era una satisfacción personal. No le importa si los esclavizaban, no le importa si ellos dejaban de adorar a Dios, no les importa si ellos dejaban de servir a Dios. Ellos preferían volverse atrás. Ellos preferían, querido hermano, satisfacer su vida personal antes que la de Dios. Hay gente que no entiende su ministerio, su gracia. Hay gente que Dios los hizo libre, pero ellos insisten en volver a la esclavitud. Con todo mi corazón, con lo que estoy mirando yo en esta mañana, no te hagas esclavo. No te busques a alguien o no te juntes con alguien que te haga esclavo. Porque si algo nos enseña aquí su bendita palabra, que en estos tiempos dice que mucho discípulo, no está hablando de gente salvas, y aún la gente salva, queridos hermanos, están en esclavitud, están en conflictos, pero un discípulo, siervos y siervas, queridos hermanos, que serán engañados para este tiempo. Discípulos, queridos hermanos, que en realidad su propósito es sacarlos. Por eso dice su bendita palabra que tenga mucho cuidado con los faraones. Faraón es un tipo de creyente que esclaviza. Estamos viviendo tiempos de mucha ceguera y menosprecio a la presencia de Dios, menosprecio y rechazo a la palabra de Dios. Hombres y mujeres que han desviado su vida por una atención personal y no la atención hacia el Señor. En vez de la gente no entiende por qué Dios los hizo libres y quieren regresar a la misma vida, quieren regresar al mismo trato, se acostumbran a los malos tratos, se acostumbran a la humillación, se acostumbran a la dureza, se acostumbran a la amargura, se acostumbran, queridos hermanos, no entienden qué es la libertad, no entienden qué es la libertad. No buscaron gente igual, hermano, con una actitud de libertad, sino gente esclava. Por eso Dios rehúsa, hermano, que el hombre tenga una unión con el yugo desigual. Una persona libre con una persona esclava. Pablo dice que dice que no les he rehusado hablar del Evangelio. El Espíritu habló esta mañana y mientras meditaba, pedía al Señor, abrí las Escrituras y mientras le pedía al Señor la dirección, me digo, espíritus rapaces buscarán a los discípulos. En el libro de Hechos me habló en este pasaje, el libro de Hechos 20:25. Y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, dice, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes han pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por lo tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarlos todo lo que el consejo de Dios.
Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé después que de mi partida entrarán en vosotros, en medio de vosotros, lobos rapaces. Dice que no perdonarán al rebaño. No perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, vean lo que dice, y de vosotros mismos, cristianos, cristianas, jóvenes, jovencitas, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por lo tanto, dice, velad, acordaos de que por 3 años y de noche y de día no me he cesado de amonestar las lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y dará herencia con todos los santificados. Vean lo que dice. Habrán entre vosotros, porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, hermanos, se levantarán, entrarán y arrastrarán a los discípulos. ¿Sabe que come un lobo? Un lobo come discípulos. Un lobo come siervas, come siervos. Come gente que le sirva a Dios. Come gente que tiene un ministerio. Come gente que tiene una función delante de Dios. Le gusta comer a siervos. Porque lobo significa luz brillante, significa resplandeciente. No es de extrañarse que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz. No es de extrañarse que se disfrace de cristiano, de buen hijo de Dios, de buena hija de Dios. No es de extrañarse que se disfrace, queridos hermanos, de ser un cristiano que ama a Dios, un cristiano gozoso. Mira por vosotros mismos, dice que Pablo no dejaba de molestarlos, no dejó. Por eso hay gente que se va a salir del evangelio y le echará la culpa a los ministros, echará la culpa a los pastores. Pero cuando usted ve el final, hacia dónde se inclinaron, o sea que el pretexto, mucha gente va a poner pretexto, excusa y justificación para buscar lo que tanto ama. El resultado y el fruto evidencia hacia dónde está su corazón. Hay gente que se sale de las iglesias y en lugar de ir a buscar, como que si solamente la iglesia donde están o donde estuvieron era la única. Hay muchas iglesias que Dios tiene puertas abiertas donde pueden ir, pero un día voy a hablar sobre el corazón malvado. Dice que el deseo, hay 7 tipos de deseos y entre uno de ellos está el deseo del corazón malvado. Y el deseo del corazón malvado, según la Escritura, dice que es aquel que busca un trabajo, se ocupa en algo para decir, no tengo tiempo de buscar a Dios. Es que mi trabajo me absorbe, es que la vida me absorbe, el negocio me absorbe y no tengo tiempo para buscar a Dios. Dice que ellos se reían. ¿Por qué? Porque habían logrado de que Dios, hermano, les creyera, habían logrado que el mundo les creyera que no tenían tiempo para Dios. Dice que ese es un corazón malvado. Mira, hermano, Dios no piensa como nosotros pensamos. Dios no habla como nosotros hablamos. Dios no mira las cosas como nosotros las miramos. No lo mira. Si usted es un discípulo, una sierva, un siervo, tenga mucho cuidado con un lobo que entrará. Por eso tenga mucho cuidado a quién mete usted en su casa. Tenga mucho cuidado si tiene relaciones secretas, si se secretea con alguien.
Porque acá dice algo, es interesante, interesante lo que significa lobo. Tiene la misma característica que la palabra faraón. Por eso dice, queridos hermanos, que no rehusarlo, dice, mientras el creyente le está recibiendo consejo de Dios, consejo de Dios todo el tiempo, y la gente no hace caso. Dice que estos mismos cristianos van a salir y hablar mal de los pastores, van a hablar mal de la iglesia, van a hablar mal, pero se van a juntar con los discípulos. Van a buscar a los discípulos con tal de arrastrarlos y que sean igual que ellos. Mirad por vosotros y por el rebaño que les dice, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo y apacentar la iglesia, al cual ganó con su propia sangre. Mucha gente Dios los tiene dentro del ministerio, Dios están usando dentro de la propia iglesia, que tienen un papel importante. Hay gente que no se da cuenta, hermano, que son siervos de Dios, que son sacerdotes de la alabanza, son sacerdotes del altar, son sacerdotes, queridos hermanos, en medio de sus hermanos. No se dan cuenta de la gran posición que tienen. Pero yo después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. La comida favorita de un lobo es un discípulo. Es un servidor o una servidora del Señor. Dice que van a arrastrar. Por eso deben de tener mucho cuidado que cómo come el lobo. El lobo come esclavizando a la gente. Al lobo quiere que sean iguales que ellos. Por eso cuando vemos un poquito, hermano, la vida de los hombres, en veces hay gente que dice, es que el pastor no viene a visitarme. Es que el pastor no viene a buscarme. Es que el pastor no me habla. Hermano, se te dio mucho consejo. Se te dijo no lo hagas, no te vayas. En veces uno se está dice a la gente, en veces los encuentra. Cuando los ves en la calle ya no te saludan, de lejos nada más te pasan. Y se van y se juntan con discípulos hablando mal, que uno no los visita, que uno, queridos hermanos, no les habla. Pero dice que ellos a quien rechazaron fue a Dios. Rechazaron el consejo de Dios. Si ellos amaban tanto a Dios, ¿por qué no buscaron a Dios? Van a hacer creer a los pastores, como en el caso de Pablo. Pablo les predicaba día y noche, hasta lloraba por ellos. Y ellos decidieron irse. Esos lobos eran cristianos que de una manera eran gente esclavizada. Era gente que vivía en esclavitud. Por eso obsérvese usted algo, queridos hermanos. Entre dos tipos de personas. Hay gente que es trabajadora, hermano. Es chambeadora. Pero hay gente que hoy que no sabe distinguir entre un hombre trabajador y entre un hombre esclavo del trabajo. No lo saben distinguir. No saben distinguir entre una mujer ama de casa, entre una mujer afanada en su casa, como el caso de Marta. No lo saben distinguir. No saben distinguir entre un hombre trabajador y un hombre esclavo del trabajo. No saben distinguir entre una ama de casa, una buena ama que ama su casa, ama las cosas bien, entre una mujer afanada por su casa. Esta mujer afanada, como el caso de Marta, no tenía tiempo para escuchar al Señor. No tenía tiempo. Tiene tantas cosas que hacer que no tiene tiempo para el Señor. Pero un hombre afanado, un hombre, hermano, afanado en el trabajo, un hombre, hermano, que realmente su vida está atada al trabajo, es esclavo del trabajo, no tiene tiempo para Dios.
La Escritura dice, hermano, que esto fue lo que el Espíritu me habló en esta mañana. Mientras le pedí al Señor, de repente le dijo, los lobos rapaces arrastrarán a los discípulos. Por eso en veces la gente dice que estos mismos hombres que una vez estuvieron dentro de las cosas de Dios, de que hablarán cosas perversas, se acercarán a los discípulos, a las siervas y a los siervos para arrastrarlos. ¿Hacia dónde los arrastran? No solamente hacia afuera, sino que los arrastran para llevarlos de nuevo a la esclavitud. Por eso en este tiempo, queridos hermanos, Dios te hizo libre de la esclavitud, de la servidumbre. Por eso se llama servidumbre. Servidumbre. La esclavitud del trabajo, de la esclavitud de la servidumbre. Usted lo ve que duro el trabajo, pero dice que también lo sacaron de la servidumbre, o sea, de servicio, de la casa, del trabajo también. Dios quiere hacer que el hombre, hermano, deje de ser esclavo del trabajo. También dije que la mujer deje de ser esclava de sus quehaceres. No que lo deje de hacer, sino que deje de afanarse. Pero hoy tenemos un tipo de gente, de cristianos, hoy tenemos un tipo de hombres que parecen brillar, pero no lo son. Por eso dice, hermano, que hay gente que desecharon el consejo de Dios en sus vidas, caminan en oposición a Dios y al Espíritu Santo. No tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para la familia, pero buscan a otros que sigan su misma vida. Pablo enseña sobre los lobos que arrastrarán a las ovejas, aquellas que sirven y tienen una función en el Señor. Por eso nosotros debemos de medir nuestro temor a Dios. Cuando Josué le dijo, ¿a quién serviréis? ¿A los ídolos o al Señor? ¿A quién serviré? A los hombres, a las mujeres más que a Dios. Hay hombres que se fueron tras mujeres y ya no quisieron nada con el Señor. Hay mujeres que se fueron tras hombres y no quisieron nada con el Señor. Los dientes del lobo provocan mucho dolor en la vida. Por eso cuando usted ve la vida, siempre hemos hablado de la vida de Salomón. Dice que Salomón, Primera de Reyes 3, versículo 3, dice, Salomón amó a Jehová andando sus estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Amaba a Dios. Pero también ahí en Primera de Reyes 11, versículo 1, dice que el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón. Dice que el corazón de Salomón se inclinó tras los dioses. Pues se juntó Salomón con amor. Se juntó con una hija de Faraón. Una hija representa un fruto. Un fruto de un faraón. A un hombre que le gustaba esclavizar a los demás. Faraón representa a un hombre o una mujer que son esclavos, ya sean esclavos del trabajo, sean esclavos del hogar, son esclavos, queridos hermanos, de alguna otra tipo de actividad. Pero mayormente son esos dos, cualquiera como lo podamos ver. Por eso dice hermano que Faraón, dice, Salomón amaba a Dios. Era un servidor, era un sacerdote, era un ministro. Salomón era alguien que Dios había designado por causa de su padre David. Pero también amaba a la hija de Faraón. O sea que amaban también a hombres. Por eso Salomón cayó en una esclavitud. Salomón cayó en una servidumbre porque cayó en manos de un lobo.
Los lobos atacan a los que Dios puso a cuidar y a servir su iglesia. Los lobos atacan a los discípulos. Los lobos atacan a la gente para volverlos y a reducirlos a esclavitud, volverlos esclavos. Por eso el Señor dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higo de los abrojos? Así que todo el árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. O sea que desde antes nosotros podemos mirar si una persona está afanada en el hogar, si una persona está afanada en el trabajo, si una persona es esclavo es esclavo de su casa o es esclavo del trabajo. Desde antes se ve. Desde antes se ve. Desde mucho antes, desde antes se ve quiénes son esclavos y los que no lo son, los que son libres. Por eso hay gente que volvió, dice que cuando se convierten en lobos, enseguida atacan el rebaño, enseguida atacan. Es increíble que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ellos querían buscarse hombres y mujeres que estuvieran la misma característica de Egipto. Por eso hoy, ¿no sabe visto usted cómo está la sociedad hoy? Hombres y mujeres que ponen en gente ociosa, en gente viciosa, en gente que le gusta la droga, que le gustan los vicios, que les gusta andar en la calle porque los ven bonitos. La gente todavía no tiene formalidad. Ellos buscan carne, no buscan una persona, queridos hermanos, que vaya de acuerdo a los propósitos divinos. Buscan que los maltraten, buscan que sufran. Psicológicamente hay una psicología que dicen que el hombre o la mujer que ha sido maltratado, que ha sido humillado, dice que siempre tiende a buscar al mismo tipo de persona que le haga lo mismo. Se acostumbraron tanto a la humillación, se acostumbran tanto al maltrato, que buscan una persona igual. Y es lo que pasó con los israelitas. Dios les prohibió que se juntaran con gente extranjera, que mezclaran su sangre. ¿Por qué razón? Porque los iban a reducir de nuevo a esclavitud. Por eso cuando esta palabra lobo significa, mira, está precioso eso, significa indicación de una comunión secreta de amor y de gozo. Eso significa lobo. Significa en una visión algo brillante, significa resplandeciente. Salomón se juntó con lobos, que lo sacaran, que lo apartaran. Porque eso significa lobo. Apartar significa sacar. Eso significa lobo. Alguien que saca, que entra y saca. Pero ¿a dónde los quiere llevar? Los quiere llevar a esclavitud. Por eso el mayor ataque de un discípulo, hermano, es que tenga cuidado con un lobo. Que tenga cuidado con un lobo. Dice que sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir a las almas y obtener ganancias injustas. Hay quienes terminan como Salomón. Se junta con un lobo creyendo que es una oveja. Los lobos arrastran fuera del privilegio,
para que la gente deje de edificar la casa de Dios y le roban todo lo hermoso que tienen. No solo se apartan del privilegio, sino que también ocultan y fingen un amor a Dios, fingen ser brillantes, fingen que aman a Dios, porque el propósito dice que es llevarlos cautivos, volverlos a hacer preso. ¿Por qué el hombre y la mujer no dice, verán que, cuál deseo de un hombre que tenga una mujer que no se afane en la casa, ¿no? ¿Cuál es el deseo de una mujer que tenga un hombre que no se afane en el trabajo, que viva solo para trabajar? Pero según la psicología dice que el hombre maltratado, el hombre que le gusta eso, dice que siempre va a tratar de buscar una persona que vaya igualito. Un hombre que la esclavice, una mujer que la esclavice. Siempre, no falla esa, porque siempre no entendieron su libertad. Dice que lobo significa mantener una comunión secreta de amor. Una comunión que no aprueba el Señor, porque dijo Él que no se unan, dice, a un yugo desigual, a un hombre que te esclavice, a una mujer que te esclavice. Por eso dice en Gálatas 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo os digo que si os cuidáis de nada aprovecháis en Cristo. ¿De qué sirve de que Cristo nos haya hecho libre de los afanes, del trabajo, del dinero? Si la gente desea buscarse un hombre que los vuelva a esclavizar. Dios nos hizo libre y ellos quieren unirse a un espíritu. Cuando habla de esclavitud, está hablando de un creyente que vive, que su espíritu es un espíritu esclavo. Está hablando de otra persona. Es esclavo del dinero, es esclavo del trabajo, es esclavo de su tiempo, no tiene tiempo para las cosas de Dios. Ese hombre y esa mujer no van a cambiar si Dios no los cambia. Todavía Dios nos hizo libre y van a esclavizar a otros a su misma forma de ser. Por eso faraón significa sin. Tiene otro significado, pero entre uno de los significados que tiene faraón es sin. Y sin significa sin Dios. Vive sin Dios, está sin Dios, está lejos de Dios, está apartado de Dios. Hermano, quiero que nosotros entendamos que nada en el Evangelio es de boca. Nada, sino de hechos. Por eso la persona que mienta sobre su vida seguirá mintiendo tratando de aparentar o de echarse algo en su vida. Por eso dice que el lobo significa alguien que brilla, el resplandeciente significa luz, significa blancura. Es alguien que habla de sí mismo, de ese amor, de esa grandeza hacia Dios, pero es un lobo. Por sus frutos los conoceré, dice que a todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo desde antes se le ve. Desde antes se le ve. Que amor por Dios no tienen, pero sí tienen mucha boca para decir, y dice, y le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a los pastores, diciendo, y de vosotros mismos se levantarán, de ellos mismos se levantarán y buscarán, dice que hablarán mal de los pastores para arrastrar a los discípulos. Es que el pastor no me visita. El pastor no, mira hermano, yo después de que yo les hablo a la gente y les digo, oye, buscando, si la gente no quiere, yo no los puedo obligar. Yo les he dicho a veces a las personas que se han ido, búsquense otra iglesia. No somos los únicos. Congrégate, hermano, y la gente se va a buscar donde quiere estar, como lo hizo Judas.
¿Qué hizo Judas con el dinero de la traición? Se compró un terreno. El lugar donde quiere morir, hay gente que quiere morir en la presencia de Dios. Hay gente que quiere morir sirviendo a Dios. Pero hay gente que quiere morir en el trabajo. Hay gente que quiere morir en los vicios. Hay gente que quiere morir lejos y apartados de Dios, porque ese es el destino que ellos decidieron. Usted no se ate a nadie porque Dios te hizo libre. No te ate al trabajo, no te ate a ningún lado, porque donde la gente se afana, ese es su lugar donde quiere morir. Quieren morir con dinero, quieren morir trabajando, quieren morir afanados. Pero dice que mantenían una comunicación secreta que Dios no probaba. Por eso el Señor dijo que en Gálatas 5 versículo 1, estáis pues firmes en vuestra libertad con que nos hizo. No, dice, no estéis sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque buscaron una persona, se juntan con personas que tienen espíritu de esclavitud. Que tienen espíritu de esclavitud. Dice que desde antes se ve si son espíritus libres para buscar a Dios o son espíritus de esclavitud. Y cuando una persona tiene un espíritu de esclavitud, es un lobo rapaz. Es un lobo que no tiene tiempo para Dios. Ese hombre y esa mujer no van a cambiar. Hay quienes buscan unirse a un espíritu de esclavitud. Dice que Dios, hermano, Dios nos dio un espíritu, el espíritu de la libertad, de nuestro Espíritu Santo, para que no esté otra vez, dice, en la esclavitud, en espíritu de esclavitud. Tú no eres un espíritu de esclavitud. Tú no estás afanado. Tú no vives en la servidumbre. Tú no vives, queridos hermanos, realmente tu vida es el trabajo. Es una mentira de que, hermano, que el trabajo los esclavice. Los que ellos aman el dinero, que es diferente. Por eso dice que no podéis servir. Tomaron una decisión de servir mejor al dinero que a Dios. Ahora dice, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y qué concordia tiene Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, o qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Acaso no Dios lo mandó a que edificara su templo? ¿Y qué pasó con él? Metió idolatría. Se unió con yugos desiguales. Se unió con gente, hermano, con mujeres que tenían mujeres afanadas. Mujeres que no tenían tiempo para Dios. Mujeres que menospreciaban a Dios. Mujeres que rechazaban a Dios. Pero si lo ponemos a la inversa, mujeres que servían a Dios, que eran templo del Dios, que sirven a Dios, buscaron a hombres, hermanos, iguales a ellos, que sean esclavos del trabajo, que simulan amar a Dios, que son esclavos del dinero. Eso es un lobo. ¿Por qué la gente va a buscarse unirse con gente de un espíritu de esclavitud? El peor enemigo de un discípulo es un lobo. Es un lobo, es un creyente, un hombre con un espíritu de esclavitud. Dice, no unáis con ellos. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo claramente. Porque estos van a destruir la iglesia. ¿Cuánto hombre se está llevando a las mujeres? ¿Cuánta mujer nos está llevando a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios? ¿Para qué? Por eso cuando usted ve, dice que en el libro de Hechos 20:30 dice que se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar. Y la palabra arrastrar significa de la palabra apospao, que viene de la palabra desenvainar una espada. Significa retirar,
Significa apartar, significa sacar. Estos lobos dice que van a sacar, van a arrastrar, van a apartar. Por eso el propósito de un lobo es sacarlos de su privilegio. Usted ve que, ¿por qué no quería Faraón dejar ir al pueblo de Israel al desierto, que les recibiera fiesta al Señor y que les sirviera? ¿Por qué razón? Porque la razón de ellos dijeron, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué los dejamos ir? ¿Y ahora quién nos va a servir? ¿Y ahora quién nos va a servir? Dice en Éxodo 5, versículo: entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis ¿por qué de sacar al pueblo de su trabajo, volver a hacer sus tareas? ¿Por qué lo sacan ustedes de su trabajo? ¿Por qué? Cuando lo ves en el Éxodo 10, dice Moisés: hemos aquí de vuestros hijos y vuestros viejos, con vuestros hijos y con vuestras hijas, con vuestras ovejas y con vuestras vacas hemos de ir, porque es fiesta, nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él le dijo: así dice Jehová con vosotros: ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad el mal que está delante de vosotros. No será así ir ahora a vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Vayan ustedes los hombres, pero las mujeres y los niños no. Vayan ustedes, pero ellos no, porque ellos querían tener servidumbre. Un creyente con un espíritu faraónico, un espíritu de esclavitud, nada más quiere tener sirvientes, nada más busca sirvientes. Dice en el Éxodo 14, en el versículo 5: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de los siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Cómo es posible que los dejé ir para que no nos sirvas? ¿Por qué el hombre, por qué la mujer busca un hombre esclavizado en el trabajo? Busca una misma relación que tuvo antes. ¿Por qué, si su padre era un hombre esclavizado que le dio un maltrato a la mamá, hermano, ellos también buscan un hombre así? Mujeres que buscan un hombre que también afanada, que su madre fue igual, ellas también quieren ser igual, no importa el trato que recibían de sus padres. Les gustan personas que los esclavicen. Desde antes se ve la esclavitud que tienen. Los engañaron diciéndole que eran cristianos, que eran buenos hombres, pero dice que hablaban mal de los pastores, diciéndoles que los pastores... No, hermano. En las cosas de Dios es personal. Por eso dice en el libro de Éxodo 14, dice que ellos dijeron: ¿cómo los hemos dejado ir y ahora quién nos va a servir? Ustedes no van a ir. Ustedes no van a ir. Por eso la palabra faraón, porque la palabra, el propósito de un faraón es sacarlos de su privilegio. Ellos buscan a alguien que los entienda. Ellos buscan a alguien que les laven, porque servidumbre es lavar, es cocinar, es cuidar a los hijos. Mucho hombre quiere nada más a la mujer para cocinar, para lavar, que cuiden a los hijos, pero que no busca a Dios. Le molesta que vayan a buscar a Dios. Mucho hombre abandona a su mujer hasta en la intimidad. Mucho hombre no es responsable. No le importa a la mujer desde antes. Hay hombres que en realidad no les importa. Y se buscan un hombre con características iguales. Jovencitas, usted no vaya a buscarse un hombre con característica irresponsable.
Por eso una persona que trabaja mucho y descuida su casa es una persona irresponsable. Es irresponsable. Porque ellos destruyeron, por eso Dios destruyó sus propios hijos. A los hijos de Faraón, Dios los destruyó. El ejemplo que le dio el padre, un padre faraónico. Por eso hizo libre a una mujer con sus hijos, hizo libre a un padre con sus hijos de una mujer así. No dejes entrar lobos a tu vida. Por eso qué deseo que una mujer que el esposo tenga tiempo para ella. Qué deseo de un esposo que la mujer tenga tiempo, o sea que su mujer tenga tiempo para su esposo, que tenga tiempo para la familia. Eso es lo correcto. Pero no tienen tiempo para nada. Quieren que les laven, que les cocinen, que les den dinero, que cuiden a sus hijos. Busquen a alguien que los haga esclavos. Un faraón busca solamente esclavos. ¿A quién tenían de esclavos? ¿No a los hijos de Dios? Faraón era un lobo con un espíritu de esclavitud. Por eso Faraón significa no. No. Faraón también significa sin Dios en su vida, sin Espíritu Santo, sin presencia de Dios en su vida. Faraón también significa llamó. No dice llamar. Un día lo llamó, pero rehusó el consejo de Dios. También significa parpar y viene de la palabra correr en sentido. Dice sentido de correr precipitadamente hacia el río. Viene de la palabra parpar, que significa sentido de correr precipitadamente hacia el río. ¿Hacia dónde corre Faraón? ¿Hacia dónde corren los cristianos esclavizados con un espíritu de esclavitud? Faraón es un cristiano que va conforme a las corrientes del mundo y no conforme a las corrientes del Espíritu Santo. A él no les importa el Espíritu Santo. A él no les importa. A ellos les importa el dinero, les importa el trabajo. A él le importa comportarse. Y buscan personas, discípulos, buscan discípulos que les sirvan a Dios para sacarlos y volverlos esclavos. Por eso el mismo proverbio también habla de mujeres. Mujeres, hermanos, que no les importa. Hay gente que piensa que hay hombres que valen la pena. No valen la pena. Una palabra donde dice que, ahí está, dicen en Proverbios 6, versículo 26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Del cuál varón? El varón que vale. ¿Cuál es el varón que vale? El que está metido con el Señor, el que busca al Señor, el que prefiere al Señor. Pero dice que la preciosa, dice que la mujer ramera va la casa de un hombre que vale. ¿Para qué lo quiere? Para sacarlo. Para sacarlo. Nuestros jóvenes están siendo atacados por mujeres, por jovencitas que los quieren sacar, para reducirlos, hermano, a que sean nada. Que no prefieran las cosas de Dios más que a ellas. Un espíritu faraónico se está moviendo mucho en este tiempo, donde a los discípulos, hermano, lo que ellos quieren es que dejen de servirlos. Este faraón es aquel que va creyente, que va conforme a las corrientes del mundo. No va conforme a las corrientes. Es cristiano, pero mejor prefiere hablar mal de los pastores, prefiere mal hablar de la gente y se justifica con tal de que siga su vida. Te está buscando un discípulo, una sierva, un siervo, hermano, que lo saque. Faraón es aquel cristiano que va conforme al mundo. Buscaron ser esclavos del mundo y dejaron las corrientes del Espíritu Santo y arrastraron también a sus hijos. Por eso Dios
Acabó con los hijos de Faraón, de un creyente que se volvió esclavo. Faraón viene de otra palabra que se llama parar. Y aquí significa dividir, desmenuzar. Por eso la palabra lobos también significa desmenuzar, significa quebrantar, significa romper. Eso también es igualito a la palabra lobo. Lobo significa invalidar, significa violar los mandamientos de Dios, significa romper con Dios. Tenga cuidado con un lobo que te quiera sonsacar y decir: es que los pastores no me visitan, es que los pastores no me buscan, es que los pastores, dice que ellos rehusaron el consejo de Dios. Dice que nada más querían sacarlos. Es interesante que la palabra faraón y la palabra lobo significan exactamente lo mismo. Gente que quieren esclavizarlos otra vez. Y quieren tener la misma característica que quieren tener de compañero a una persona esclavizada. Que no tengan el Espíritu Santo, que busquen conforme a las corrientes del mundo. Y aún se van a arrastrar a sus propios hijos. Muchos discípulos buscan a alguien que los esclavice otra vez. Buscan al mismo tipo de hombres, al mismo tipo de mujer. Buscan estereotipos que tengan trabajo, que estén afanados en el dinero, que tengan afanado en el pasatiempo, que tengan las mismas costumbres. Eso es lo que hizo Israel. Se acostumbró tanto al maltrato, se acostumbró tanto a la humillación, se acostumbró tanto a las palabras de desprecio y amargura, se acostumbró que siempre los tuvieran con esa característica de vida. Se acostumbraron a esa vida, hermano, que no entendieron la libertad que Dios le dio. La esclavitud de la servidumbre. Ellos querían regresarse porque querían buscar ese tipo de hombres, de mujeres, de vida que llevaban antes. No entendieron la libertad. Esta gente solamente buscan hombres y mujeres jóvenes que los esclavicen. Tú no me vas a casar contigo, pero solamente es para que me laves, me cocines y tengas hijos, para que cuides a mis hijos. Yo te doy dinero porque yo me voy a dedicar a trabajar, no voy a tener tiempo, pero te voy a dar todo lo que te quieras. Y yo quiero un hombre, pero yo afanado aquí. Tú nada más trabaja para mí. Oh, está tremendo. No importa Dios, no importa el servicio, no importa la búsqueda. Vamos a vivir como esclavos. El espíritu de servidumbre busca a alguien que lo atienda, que cuiden a sus hijos. Aunque un día fueron discípulos, se convirtieron en lobos. Por eso dice en el Nuevo Testamento, dice en el libro de Hechos 20:30, de vuestras mismas filas surgirán individuos que propagarán falsas doctrinas y engañarán a los falsos tras sí. Vigilad, por lo tanto, recordad que durante 3 años no cesé de aconsejar de día y de noche con lágrimas a cada uno de vosotros. Otra versión dice, aún entre vosotros mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Me gustó esta palabra. En Hechos 30 dice, entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñen doctrinas perversas para arrastrar a los discípulos en su mismo seguimiento. Tú sígueme. ¿Quién va a seguir a quién? Rehusaron el consejo de Dios. No le hicieron casos. Pero sí quieren arrastrar a las ovejas, a todo aquel que les sirva. No entrarán, dice, y entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, hombres que los esclavicen. Tú quieres un hombre, hermano, que solamente vive esclavizado en el trabajo, que no tiene tiempo para los hijos, no tiene tiempo para la esposa, no tenga tiempo para nada, ni para Dios, y que su pleito sea Dios. Desde ahora se ve. ¿Acaso cómo les fue ese tipo de gente? ¿Cómo les fue esa clase de gente que se esclaviza? Le está yendo mal. Ten cuidado
con aquellos que quieren reducirlos a esclavitud. Porque dice en Gálatas 2:3, mas ni aun Tito, que estaba consigo con todo ser griego, fue obligado a circuncidar, y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Hay falsos hermanos, falsas hermanas, falsos cristianos, que entrarán a ¿qué? Arrastrar para reducirlos a esclavitud. Pero Pablo dice, y a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese. No accedimos nosotros, no accedimos. Romanos 8:15 dice, por no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué espíritu recibimos nosotros? El espíritu de adopción. Nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud. Hay falsos hermanos, falsas hermanos, falsos cristianos que entrarán en tu casa, buscarán tu vida para reducirte a esclavo de la casa, esclavo de los hijos, esclavo de la ropa, esclavo de todo otra vez, porque ellos no tienen tiempo para Dios. No supieron distinguir entre un hombre trabajador y un hombre esclavo del trabajo. No supieron distinguir entre una mujer hacendosa de su casa que una mujer afanada en su casa. Lo que quieren, dice, reducirnos a esclavitud. ¿Y qué dice que aquí? Pues no habéis recibido el espíritu de cruz de esclavitud para estar otra vez en temor. Para estar otra vez sin temor. No recibimos nosotros el espíritu de esclavitud para estar otra vez sin temor, sino para vivir en el temor a Dios. Por eso Pablo dice claramente que el enemigo número uno de un discípulo es el lobo. El enemigo número uno de un discípulo es aquellos que tienen un espíritu de esclavitud. Son esclavos del trabajo, son esclavos de todos. Y solo engañan diciéndole, echándole la culpa a los pastores, cuando por sus frutos los conoceréis. Son engañadores, no perdonarán al rebaño, no van a perdonar a tu familia, no van a perdonar a tus hijos, porque ellos no perdonaron tampoco a sus hijos. Ellos destruyeron la vida de los hijos de los israelitas, por eso Dios los destruyó sus hijos a ellos. No, hermano. Ni un joven, ni una mujer, ni una jovencita, ni un nadie puede dejarlo todo por ponerse con un espíritu de esclavitud. Porque son lobos. Son faraones. Un faraón es aquel que busca esclavizar la vida de otro. Atiéndeme, trabaja para mí. Sírveme, lávame, cuídame a los hijos. Mucha gente que vive sin Dios nada más busca esclavos, busca esclavas. No buscan a Dios. Por eso faraón significa, queridos hermanos, hermanos, aquel dice que para arrastrarlos, dice que va a aquellos que van al corriente del mundo. Por eso dice que junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y ahí llorábamos acordándonos de ese hombre, los cauces, no, yo iba a la iglesia, pero tengo que atender a este hombre, tengo que atender a este. Por eso la mujer o la madre que corre a atender a los hijos porque tiene que desatender las cosas de Dios. Oh, hermano, hay cosas increíbles. Les gustan hacer hombres desobligados. Les gusta tratar a la gente que los esclaviza. Según la psicología,
la mujer que fue maltratada, el hombre que fue maltratado, buscan a un hombre, a una mujer igualitos al que tenían antes, igualito al papá, igualita a la mamá. No saben distinguir. Les gusta la amargura, les gusta el dolor, les gusta el sufrimiento, cuando Dios los hizo libres de que eso ya no suceda. No lo entendieron y prefirieron dejar a Dios por irse tras un hombre, una mujer, tras un joven, una jovencita que los esclavice en su vida, y dejen el río del Espíritu Santo por el río de Babilonia. Ahí se acordaban de que servían. Ahí se acordaban que cantaban a Dios. Ahí se acordaban de que tenían un privilegio. Por más que uno les aconseja, no lo hagan así, no lo hagan, no te hacen caso. Y luego al final dicen, es que el pastor ya no me visita. No, rogamos, porque dice aquí Pablo que después de su partida hicieron ellos con su vida lo que quisieran. Dejó de hablarles, y no es porque ellos quisieran, sino porque ellos menospreciaban el consejo. Hermano, tenga mucho cuidado. ¿Cuánto hombre desea que su mujer vaya con él a la iglesia? ¿Cuánta mujer desea que su esposo vaya a la iglesia con él para que deje de estar afanados? Que dejen de estar afanados. Y luego buscan personas iguales que están afanados, que no tienen temor a Dios porque rehúsan el consejo de Dios. Oh, está tremendo, hermano. El que rechaza a Dios, no espere que le haga caso a un hombre. No espere que le haga caso a un hombre. Ten cuidado con esas amistades, con esos yugos desiguales que más te quieran arrastrar hacia las corrientes que vayan en contra del fluir del Espíritu Santo. Dios te escogió a ti para un propósito delante de Dios, no para que te hagas esclavo, no para que vuelvas de nuevo a la servidumbre. No pierdas el temor a Dios. Así que el hombre que gana a su esposa, la esposa que gana al esposo, es de bendición. Que ya no esté afanado, porque no es un faraón, no es una faraona, sino es un hijo de Dios, una hija de Dios. Que Dios bendiga tu vida, que Dios guarde tu vida en esta mañana y te guíe a toda verdad, queridos hermanos. El Espíritu puso en esta mañana el hablarles de la importancia, queridos hermanos, de los lobos rapaces. De los lobos rapaces que atacarán el rebaño. Este tiempo así será. Este tiempo así será. Mucha gente está dejando el servicio a Dios. Dejaron su privilegio, ya no son los mismos, por volver a la esclavitud. Hablarán cosas perversas y no perdonarán al rebaño. No perdonarán a la iglesia, pero tampoco perdonaron a su propia familia. Los llevan y los están arrastrando. El que no mira primero por su familia y mira la vida de otros está acabado. Está acabado, hermano. Está acabado. Está acabado. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Vuelve al Señor, afírmate, ten mucho cuidado. El enemigo número 1 de un discípulo, de una sierva, de un siervo, es un lobo que lo arrastre a que deje de servir a Dios. Ten cuidado que te vuelvas esclavo. Y si no aprendiste del pasado, oh hermano, estás ciego. Que Dios te haga el día, abre los ojos y ten cuidado.
y vuelve al Señor, afírmate en el Señor, ponte a cuentas con el Señor. Que Dios te bendiga, Dios te ayude y te fortalezca en esta mañana. Muchas gracias por su tiempo, ayúdenos a compartir, dale like a la página. Hermanos, si nos esperamos, si la voluntad de nuestro Padre Celestial es vivir mañana, aquí les esperamos en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.